Creo que todo el mundo conoce cómo lo azota la inflación en su poder adquisitivo, que sabe que hoy los chicos no están en la escuela, que debe haber gente que está haciendo cola para tener la posibilidad de atenderse en el hospital o en algún, que está cortada, por lo menos en mi localidad, las farmacias, por ejemplo, de la obra social del empleo de los empleados públicos. Lo importante es tener propuestas, lo importante es tener un camino, y a partir de ese análisis que se hizo de conjunto, se entendió que yo, desde mi experiencia, en lo personal, tener muy claro que las cosas están mucho, mucho peor que cuando yo me fui. Si uno analiza la producción petrolera y todo lo que la realidad que hoy está reflejando las distintas actividades económicas que tienen que ver con la provincia, indican que era necesario sumarnos a una propuesta, enriquecerla, formar parte de la propuesta electoral, reitero. Nosotros no podemos negar nuestra identidad peronista, nuestra pertenencia al peronismo, y creemos que eso también tenía que estar muy, muy aclarado y muy reflejado en lo que ofrecía por Santa Cruz a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Bueno, creo que la provincia está paralizada, como lo puntualizaban recién Connie, lo habíamos manifestado. Creo que tenemos una gestión decadente, y el contexto es mucho más desfavorable. O sea, nosotros teníamos una provincia con un financiamiento asegurado para pagar los sueldos y los salarios por un año para adelante, teníamos los famosos 600 millones de dólares, no teníamos deuda con proveedores, ni contratistas, ni con los empleados. No había pobreza en Santa Cruz, no estaban los índices de pobreza que nos alarma. El Estado todavía tenía una capacidad de gestionar y de orientar que hoy no la tiene. Y hoy nos parece que lo importante es ser muy, muy realistas y muy sensatos, no mentir, o sea, no vender ilusiones. Nosotros creemos que si la prioridad es una educación, hay que decir por qué y cómo vamos a hacer para que efectivamente haya clase todos los días, los chicos estén en las aulas, y los docentes tengan un salario digno. Y nosotros vemos un presupuesto de miles de millones de pesos, que si lo contamos parece, no sabemos qué significa eso, pero indudablemente no hay prioridades, porque si hubiera prioridades no estaríamos en este estado de cosas. Entonces, el Estado básicamente, nos parece a nosotros, es parte de nuestra propuesta central, tiene que garantizar los servicios elementales que históricamente, desde siempre, han estado bajo su entera responsabilidad. Educación, salud, seguridad. Esto es así, definitivamente. Lo decía Connie, hay que apostar al empleo privado. El Estado provincial no puede seguir, ni municipales pueden seguir siendo empleadores, porque los salarios son cada vez más bajos, o tampoco puede tener este esquema de gestionar, ¿no es cierto?, o administrar la pobreza, o gestionar mediante esquemas de precariedad laboral lo que tiene que hacer el Estado. O sea, nosotros vemos cómo funcionan las cooperativas, que en definitiva son cooperativas, pero no lo son, porque esas cooperativas tienen un dueño y contratan las personas y el Estado hace los aportes. Entonces, nos parece que eso es poco serio, poco transparente y además ineficaz, porque las escuelas no tienen calefacción, porque las escuelas no tienen agua, porque no se las reparan, en fin, porque no alcanzan los bancos para la cantidad de niños. Acá en Caleta Olivia debe pasar lo mismo que pasa en Pico Truncado o en Los Antiguos, que cada vez que hay que inscribirse en el jardín de infantes, los padres hacen carpas esperando
lograr un asiento para sus hijos. Y va la familia, porque vamos los abuelos, van los tíos y demás para ocupar ese lugarcito. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar es que no puede haber las reelecciones indefinidas. O sea, hay que terminar con que el Estado es una monarquía, esto es una república, tiene que haber periodicidad. El otro tema es el acceso a la información pública. Nosotros publicábamos todos los ingresos y los egresos mensualmente, toda la sociedad de Santa Cruz, y todavía hoy puede saber cuánto ingresaba y cuánto se gastaba. Hoy es absolutamente opaco. Nadie sabe cuánto entra ni cuánto sale. Nosotros tenemos además, por ejemplo, un banco, el Banco Santa Cruz, que en vez de ser un elemento de crédito de nuestros vecinos, los endeuda. Acuérdense, cuando la provincia no pagaba los sueldos, el banco, lo primero que hacía, apenas depositaba el sueldo, era tomarle la plata a la gente a tasas usurarias. ¿Y dónde? Si el 49% de la provincia, del que tiene la provincia accionaria, ¿qué hacía? Queremos un banco público que tiene el monopolio de administrar los recursos financieros del Estado con ese esquema de funcionamiento. O sea, estas cosas no pueden pasar, estas cosas no pasaban. Entonces, solamente tenemos el 18% del macizo del deseado explotado en la minería. La minería tiene rentas extraordinarias, no paga impuestos. Hay buenos salarios para algunos de los que trabajan ahí, y sin embargo esos también ellos sí pagan impuestos. Y nosotros tenemos que porque no tenemos una política de minería, no tenemos una política, ellos piden garantías y seguridad jurídica para sus inversiones, pero no se lo dan a nuestros contratistas, a nuestros empresarios, a nuestros proveedores. Los ajustan, le dan contratos por 1 año, por 6 meses. Entonces, esto tiene que cambiar. El Estado tiene que estar del lado del pueblo de Santa Cruz, que son sus trabajadores, que son los que no tienen trabajo, pero también son nuestros empresarios, nuestros comerciantes, nuestros proveedores, lo que hacen mover la economía y la vida de Santa Cruz, y pueden dar las respuestas que están necesitando fundamentalmente nuestros jóvenes. Tenemos un sistema educativo desde inicial hasta lo que es universitario. Bueno, pongámosle recursos, dinero. La educación es una inversión. Cuánto nos comprometamos y cuánto valor le demos nosotros a la educación va a significar la sociedad que aspiramos y la sociedad o la que tenemos hoy. Hoy no hay inversión en educación. Vemos una conducción macrocéfala de cargos, direcciones, divisiones, para ver si los chicos tienen frío, si los chicos vienen, si el sol sale por el este, pero hay que pagarle al docente que está frente a grado. Y los chicos tienen que comer. Hoy tenemos problemas de nutrición, es muy importante. Un chico que no está sano, que no está alimentado, es muy difícil que sea un buen estudiante. El coreano lo puede contar, porque él trabaja con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Entonces, si estamos en una emergencia, donde tenés una inflación, que cuando vas al supermercado, ¿no es cierto?, la cajera te dice, ¿en cuántas cuotas va a pagar el carrito que lleva? Entonces, si estamos en esa situación, si a la familia le cuesta llegar a fin de mes, ¿cómo no generamos un esquema de emergencia alimentaria en las escuelas? Entonces, damos por ahí buenas ilusiones de la jornada extendida. Es bienvenida, pero garanticemos que no sea una manera de desorganizar a la familia y crearle un problema a la familia. La educación significa la esperanza, un derecho humano básico, significa tener sueño de poder tener un proyecto de vida, no solamente en un título universitario, sino en adquirir un arte, un oficio, o aprender junto a lo que pasa en la casa de la sociedad una manera de vivir, cómo alimentarnos, cómo cuidarnos, cómo ser solidarios, cómo cuidar el ambiente. Y la verdad es que nada de eso está sucediendo, lamentablemente, porque esto significa que hay víctimas. O sea, es terrible entender esto, que hay frustración de la familia, frustración del pibe, del adolescente, de la niña, de la joven, frustración del docente. Entonces, me parece que tenemos que ir por ese lado, sin versos, sin chantas, sin promesas que no se pueden cumplir. Esto es un acuerdo de la sociedad de Santa Cruz, y la educación es prioridad. Bueno, invirtamos todo lo que sea necesario para que efectivamente
sea una prioridad y vaya adelante.